Mi esposa infiel solicitó el divorcio pensando que se quedaría con todo, pero se quedó sin nada. Pensó que tenía el control, que su traición había estado bien oculta. Ella me miró con una sonrisa convencida, esa mirada fría de quien ya ha decidido que va a destruir todo lo que le rodea. Pude ver que ella estaba confiada, segura de que se quedaría con nuestra casa, las cuentas bancarias y todo el esfuerzo que habíamos hecho juntos. La ilusión de poder que tenía era casi ridícula. En el fondo ya sabía lo que había estado haciendo durante meses. Cada falsa palabra de cariño, cada beso vacío que me dio en las noches, lo sabía. Sentí la traición en sus gestos, en cómo evitaba mis miradas durante la cena, en cómo se vestía excesivamente para encontrarse con amigos. Pero me quedé en silencio, esperando el momento adecuado. Y él vino. Después de años de matrimonio, se convirtió en otra persona, una extraña. Alguien a quien apenas reconocí. Y luego vino la conversación. Quiero el divorcio, dijo con voz mesurada, como si estuviera leyendo un guión ensayado. Ya no eres la misma, merezco ser feliz, añadió tratando de parecer fuerte, cuando en realidad lo que vio fue a una mujer desesperada por escapar, ansiosa por arrojarse a los brazos de otro. Ella tenía un plan, de eso estaba seguro. El amante, el dinero, nuestra casa, ella quería que me fuera con las manos vacías, como si yo fuera el villano de esa historia y ella la pobre víctima. Ya contraté a un abogado. Quiero resolver esto rápidamente. Para los dos. Será mejor así, insistió, sin saber que yo tenía trucos bajo la manga que ella nunca hubiera imaginado. Lo que ella no sabía era que yo ya lo había descubierto todo. Sabía de los encuentros furtivos, de las sonrisas intercambiadas en el estacionamiento de aquel hotel barato y de los mensajes enviados ocultos en las primeras horas de la mañana. Su traición me consumía todos los días. Cada segundo que la miraba y pensaba en esos momentos sucios, sentía una ira ardiente devorándome por dentro. Pero me lo tragué todo. Mientras ella conspiraba en las sombras, yo silenciosamente preparaba cada detalle. Ella no iba a aceptar nada. Cada uno de sus movimientos había sido observado meticulosamente. El amante, el dinero, la casa, ella creía que al firmar el divorcio ella saldría victoriosa, dejándome destrozada, sola y, lo que ella pensaba más importante, derrotada. Pero ese día, cuando entregó los papeles, fue como si su mundo se derrumbara. Ya deberías haber firmado esto. Así evitamos peleas innecesarias, dijo con desdén, pasándome el documento. Había un brillo en sus ojos, el de alguien que ya estaba saboreando la victoria antes de que terminara la batalla. Ella no lo sabía, pero ese sería el día que cambiaría todo. Estaba tranquilo, tal vez incluso relajado. Por supuesto, respondí, tomando los papeles. La observé de cerca, vi que su confianza se desmoronaba gradualmente mientras leía mi mirada. Yo no era el hombre que ella pensaba, ese tonto cegado por el amor. Firmé los papeles, sí, pero lo que ella no esperaba es que el abogado que contrató también trabajara para mí. Todo su plan había sido saboteado desde el principio. No tendrás nada, le dije, y nunca había visto tanto terror en sus ojos. ¿Qué? ¿Cómo esto? Intentó ocultar su pánico, pero le temblaba la voz. Nunca te diste cuenta, ¿verdad? Estabas tan ocupada tratando de deshacerte de mí que olvidaste que yo también estaba prestando atención a cada uno de tus pasos. Ella todavía intentó discutir, suplicar, pero ya era demasiado tarde. Cada cuenta bancaria, cada propiedad, todo estaba a salvo. ¿Su amante? ¿Por quién me engañó? Salió antes de darse cuenta de que el juego había terminado. Al final la dejé sin nada, como ella misma intentó hacer conmigo. Ese día, mientras ella lloraba en la habitación vacía, rogando por una segunda oportunidad, diciéndome que había cometido un error, solo pude sonreír. Quería empezar de nuevo, volver a la casa que había destruido. Tienes que seguir adelante y encontrar tu propio cambio, dije con calma, dándole la espalda mientras ella suplicaba una migaja de compasión. Lo había perdido todo, su amante, el dinero, la vida que había construido y, finalmente, yo. Sin embargo, cuando salí por la puerta, dejando atrás años de mentiras y traiciones, algo se agitó dentro de mí. Una duda, una vacilación. ¿Y sí? Ahora, la pregunta que queda es, ¿realmente aceptó el destino que le fue impuesto?
¿O el pasado siempre encuentra la manera de regresar y perseguirnos? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero tienen un mensaje claro: la traición destruye vidas, destruye familias y siempre tiene un precio. Así que prepárate, porque ahora vas a escuchar una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas. Buena historia. El sol abrasador de Texas quemó el asfalto mientras Jack se ajustaba el sombrero de vaquero en la cabeza. Había construido una vida de respeto en el pequeño pueblo donde nació y creció, una tierra donde todos se conocían, y un simple saludo en la calle era una promesa de que los ojos de la comunidad estarían siempre atentos. Dueño de un próspero rancho que perteneció a la familia durante generaciones, trabajó duro todos los días para que cada centavo invertido se multiplicara con sudor y dedicación. Jack era un hombre de principios, con un orgullo arraigado tanto en la tierra como en la familia que con tanto cuidado había construido. A su lado, siempre, estuvo Sara. Ella era la mujer que conoció en su juventud, una belleza de dulce sonrisa y cabello dorado que destacaba en la sencillez del campo de Texas. Sara siempre fue ambiciosa, pero nunca pareció permitir que esas ambiciones interfirieran con el amor que ella y Jack compartían. Eran la pareja perfecta a los ojos de todos, socios comerciales, compañeros de vida, una pareja que parecía destinada a superar todos los obstáculos juntos. Cuando se casaron, el partido se apoderó de la ciudad. Todo parecía estar en el lugar correcto: un matrimonio sólido, un rancho próspero y sueños que parecían estar al alcance. Jack se entregó por completo a la vida que llevaba y Sara, a su lado, siempre parecía apoyarlo en cada elección, en cada plan de futuro. Construyeron todo juntos: el rancho, la casa, la familia. Y con el paso de los años, Sara se convirtió no solo en la esposa de Jack, sino también en una pieza clave en el éxito del negocio familiar. Pero a medida que pasó el tiempo, algo cambió lentamente. Comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la impecable superficie de la relación. Jack, aunque atento a Sara, no se dio cuenta de que sus sueños estaban tomando direcciones diferentes. Mientras él se concentraba en el negocio, los caballos y la tierra, ella empezó a mirar más allá del horizonte del rancho. Quería algo más, algo que ni siquiera ella misma podía definir muy bien. Las conversaciones que mantuvieron en la mesa comenzaron a acortarse. Las caricias, antes naturales y afectuosas, se volvieron más mecánicas. Jack, siempre ocupado con las responsabilidades del rancho, pasaba largas horas en el campo, cuidando el ganado, supervisando los cultivos, sin darse cuenta de que la distancia silenciosa que iba creciendo entre ellos iba aumentando. Con el paso de los años, Sara comenzó a involucrarse en diferentes actividades, algo que dijo fue un intento de reinventarse. Jack me apoyó, incluso si no lo entendía del todo. Ella comenzó a asistir a eventos sociales fuera de la ciudad, a reunirse con amigos en bares de la gran ciudad, y Jack nunca vio nada malo en eso. Pensó que ella merecía divertirse. Después de todo, sabía lo solitaria y agotadora que podía ser la vida en el campo. Ve, disfruta, decía siempre cuando ella pedía salir. Él confió en ella con los ojos cerrados, la posibilidad de que algo pudiera estar mal nunca pasó por su mente. Para Jack, Sara seguía siendo la mujer de la que se había enamorado. No notó cómo ella se volvía cada vez más distante, más cerrada, como si hubiera una barrera invisible que la mantenía alejada de él. Cuando estaban juntos, ella parecía inquieta, y las miradas que intercambiaban, que antes decían más de 1000 palabras, ahora eran vacías, sin profundidad. Intentó acercarse, hacer preguntas, pero Sara siempre tenía respuestas preparadas, justificaciones sobre el cansancio o el estrés del trabajo, y él lo creía, porque no había motivo para no creerlo. Su hogar era un refugio, una mezcla de sencillez y comodidad. Construido en madera, con un balcón que daba al campo que se extendía hasta el horizonte, parecía el lugar perfecto para vivir una vida tranquila y feliz. Por la noche, el sonido de los grillos y el olor a tierra húmeda creaban un ambiente sereno, donde Jack se imaginaba pasando el resto de sus días con Sara. Sin embargo, esa misma serenidad empezaba a convertirse en un silencio incómodo, una ausencia de palabras y emociones que le molestaban, pero que no sabía cómo abordar. Sara también sintió el cambio, pero de forma diferente. Lo que Jack veía como paz, ella lo veía como monotonía. Si bien él encontraba placer en cada pequeña victoria en el rancho, Sara anhelaba algo más.
Las fiestas y eventos sociales eran una válvula de escape, una forma de salir de la rutina y sentirse vivo. Quería aventuras, nuevas experiencias, quería sentir que todavía había algo por descubrir en la vida, y el paisaje del rancho que alguna vez la encantó ahora le parecía una prisión, una limitación. Y así, mientras Jack se hundía cada vez más en el trabajo y las responsabilidades cotidianas, Sara se alejaba. Estaba perdida en sus pensamientos, preguntándose qué más podría ofrecerle la vida. A veces se paraba en el balcón por la noche, mirando el cielo estrellado, tratando de comprender sus propios sentimientos. Amaba a Jack, o al menos quería creerlo, pero el peso de la rutina y las expectativas que él tenía sobre su futuro juntos la asfixiaban. Quería más, pero al mismo tiempo se sentía culpable por no poder valorar todo lo que él hacía por ella, por no sentirse completa al lado del hombre que dedicó su vida a hacerla feliz. ¿Estás bien, cariño?, preguntaba Jack de vez en cuando, tratando de romper el silencio que parecía crecer cada día. Sí, por supuesto, respondió Sara con una sonrisa forzada, ocultando la tormenta de emociones que luchaba por controlar. Y luego él volvería a sus tareas y ella volvería a sus pensamientos. A los ojos de los demás, seguían siendo la pareja perfecta. Sonrisas para fotografías, tomados de la mano en eventos de la ciudad, conversaciones informales con vecinos y amigos sobre planes para el futuro. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada había un matrimonio que se estaba erosionando lentamente. E incluso Jack, que conocía a Sara mejor que nadie, se negó a ver la verdad que tenía delante de él. Porque, para él, admitir que algo andaba mal significaría aceptar que el amor que creía inquebrantable estaba, en realidad, al borde de un precipicio. Pero mientras Jack mantenía su rutina estable y Sara se perdía cada vez más en su propia búsqueda de algo que ella misma no entendía, el destino trabajó silenciosamente para redefinir su camino. Y esa vida aparentemente estable y segura estaba a punto de dar un giro que ninguno esperaba, donde todos los secretos saldrían a la luz y las elecciones tomadas durante tantos años se pondrían a prueba. Y así, los días continuaron, aparentemente normales. Hasta que, de repente, se rompió la normalidad. El otoño trajo un aire nuevo al rancho, el viento soplaba más frío y el paisaje cambiaba de color. Los días eran más cortos y las noches más largas. Jack observaba el campo mientras trabajaba, sintiendo que algo era diferente pero incapaz de definir qué era. Sara, por su parte, parecía más distante que nunca. Cuando estaban juntos, sus ojos a menudo se perdían en algún lugar, como si ella estuviera muy lejos, viviendo una realidad separada. Sus toques eran raros y poco voluntariosos, el silencio, un compañero constante que flotaba entre los dos. Una mañana, Jack se despertó más temprano de lo habitual y planeaba un día de trabajo en el rancho. Cuando bajó a la cocina encontró la mesa de café vacía y la casa en completo silencio. Sara, que normalmente se levantaba temprano para preparar el desayuno, no estaba allí. Pensó que ella debía haber ido a la ciudad a arreglar algo, pero cuando miró por la ventana, vio su auto estacionado. Regresó a la habitación y la llamó, pero no obtuvo respuesta. Cuando abrió la puerta del baño, solo encontró una nota en el espejo: necesitaba salir por un tiempo. No te preocupes, volveré pronto. En ese momento, Jack sintió una punzada de preocupación. ¿Por qué Sara dejaría una nota tan vaga? ¿Y por qué sentía que algo andaba mal? Tratando de alejar los pensamientos negativos, se concentró en su trabajo, pero no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. Pasaron los días y Sara regresó, como si nada hubiera pasado. Necesitaba respirar un poco, dijo con una sonrisa falsa, abrazándolo apresuradamente. Jack trató de no pensar más en eso, aunque su corazón se hundía cada vez que la veía mirando al vacío, como si su mente estuviera en cualquier lugar menos allí. La duda y el miedo comenzaron a acumularse dentro de él, pero los empujó al fondo de su mente, creyendo que todo estaría bien, que su amor superaría cualquier desafío. Sin embargo, la distancia solo aumentó. La risa compartida, alguna vez tan común, había desaparecido. Los besos se volvieron fríos y las noches se llenaron de un silencio incómodo. En lugar de hablar, Jack y Sara ahora eran como dos extraños compartiendo una casa. Y cuando empezó a salir de nuevo, con excusas tontas como reunirse con amigos o nuevas actividades para distraerse, Jack se preguntaba cada vez más qué estaba pasando. Un domingo por la tarde, mientras ella se preparaba para salir,
Jack no pudo evitar notar cómo Sara se estaba preparando. Maquillaje cuidado, perfume caro, vestido nuevo. «Te ves hermosa». «¿Vas a algún lugar especial?», preguntó, tratando de ocultar la inseguridad que aparecía en su voz. «No mucho, solo una reunión con algunos amigos». «No volveré tarde», respondió apresuradamente, evitando mirarlo directamente. Y así se fue, dejando a Jack solo, de pie en el pasillo, con el sabor amargo de la duda invadiendo su boca. Pasaron las semanas y Jack empezó a notar otras señales. Las llamadas telefónicas respondían en susurros, los mensajes de texto que ella no quería que él viera, las conversaciones se interrumpían cuando él entraba a la habitación. Una vez escuchó el sonido ahogado de la risa de una mujer proveniente del dormitorio mientras hablaba por teléfono, y cuando le preguntó al respecto, Sara solo respondió evasivamente, diciendo que era una vieja amiga de la infancia. Intentó confiar, pero algo dentro de él gritó que no era verdad. Y ese grito se hizo cada vez más fuerte. Entonces llegó la tormenta. Jack, decidido a comprender lo que estaba pasando, tomó una decisión impulsiva. Una noche, cuando Sara volvió a salir para una cita con amigos, él la siguió. Su corazón latía rápido mientras conducía detrás de ella, manteniendo una distancia segura para que no lo notaran. El camino parecía interminable, y Jack sintió una mezcla de miedo, enojo y tristeza, imaginando lo que encontraría al final de ese camino. Cuando Sara aparcó frente a un hotel, Jack no respondía. La vio bajar del auto y caminar hacia la entrada del edificio, donde la esperaba un hombre. Intercambiaron sonrisas de complicidad y ella le tocó suavemente el brazo mientras entraban juntos. Jack se quedó allí, congelado, incapaz de creer lo que estaba viendo. La mujer con la que había compartido su vida, sus sueños, sus miedos, estaba con otro hombre. No supo cuánto tiempo permaneció de pie en el estacionamiento, observando la entrada del hotel como si fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Cuando finalmente regresó a casa, lo invadió una avalancha de emociones. La ira, la tristeza, la traición, todo se mezcla y devora sus entrañas. Quería confrontarla, exigir respuestas, entender qué le había pasado a su amor. Pero una parte de Jack también quería fingir que nada de eso era real, que la visión podía borrarse de la memoria como una mala película. Esa noche permaneció despierto, su mente dando vueltas como un huracán, tratando de encontrar algún sentido a lo que había presenciado. Se preguntó dónde se había equivocado, qué podría haber hecho para evitar que las cosas llegaran a ese punto. Pero en el fondo sabía que nada de eso importaba ahora. La traición estaba ahí, como una marca que no se podía borrar. Al día siguiente, Sara regresó a casa como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo tu reunión con tus amigos?», preguntó Jack, su voz tranquila, pero sus ojos inyectados de dolor y desconfianza. «Fue genial, nos divertimos mucho», respondió ella con una sonrisa practicada, el tipo de sonrisa que, como Jack se dio cuenta, no contenía ninguna verdad. Se giró para ir a la cocina, pero él la agarró del brazo y la obligó a mirarlo. Por un momento, el mundo pareció detenerse y se quedaron allí, mirándose en silencio, sabiendo ambos que había algo no dicho, algo que podía cambiarlo todo. Pero Jack, tragándose su orgullo y su dolor, la soltó del brazo y se alejó. «Me alegra que te hayas divertido», simplemente dijo, mientras ella se alejaba, ajena a lo que él realmente sabía. En el fondo, Jack sabía que aún no era el momento. Necesitaba saber más, comprender hasta dónde había llegado su traición. Y mientras tanto, llevaría ese secreto consigo, esperando el momento adecuado para revelar lo que sabía. La traición de Sara había quedado al descubierto, pero el verdadero rostro de su relación estaba a punto de revelarse. Los días posteriores al descubrimiento de Jack estuvieron llenos de silencio y tensión. Intentó mantener las apariencias, pero su mirada fría y sus breves palabras delataban su creciente dolor. Sara pareció darse cuenta de que algo había cambiado, pero fingió no saber qué era. Jack la miraba con ojos en los que ya no podía confiar, pero ella continuaba sus días como si nada hubiera pasado, sin imaginar que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Luego llegó la noche en que el enfrentamiento se hizo inevitable. Jack había pasado el día tratando de reunir fuerzas para la conversación que sabía cambiaría su destino. Era una típica puesta de sol de Texas, con el cielo teñido de tonos anaranjados y rojos, el tipo de belleza que siempre había calmado a Jack,
pero que ahora solo hacía eco de la tormenta dentro de él. Cuando Sara llegó a casa, sonriendo como siempre y cargando bolsas de la compra como si todo fuera normal, Jack supo que no podía posponerlo más. Necesitamos hablar, dijo, con un tono que inmediatamente hizo que su sonrisa desapareciera. Sara dejó caer sus bolsas al suelo, tratando de parecer indiferente, pero Jack pudo ver el nerviosismo escondido en lo profundo de sus ojos. Por supuesto, ¿qué es?, respondió ella, tratando de mantener su voz ligera, pero él sabía que se estaba preparando para escuchar algo que no quería. Jack asintió hacia la sala de estar y ella lo siguió, sentándose en el sofá. Él permaneció de pie, frente a ella, tratando de organizar las palabras que luchaban por salir. Quiero saber la verdad, Sara, dijo finalmente, sintiendo su voz temblar por la intensidad del momento. Ella frunció el ceño, confundida, pero él continuó antes de que ella pudiera responder. Sobre el hotel, el hombre con el que estuviste, lo sé todo. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Los ojos de Sara se agrandaron y su boca se abrió ligeramente, como si intentara hablar, pero no le salieron palabras. Jack la miró y vio como toda su fachada se desmoronaba ante él. Finalmente, encontró su voz. Jack, yo puedo explicarlo. No, y gritó, revelando por primera vez toda la ira y el dolor que había acumulado. No hay explicación. Te vi, Sara. Te seguí hasta el hotel. Te vi en los brazos de otro hombre. ¿De verdad crees que hay algo que puedas decir para cambiar lo que vi? Intentó levantarse, pero Jack sacudió la cabeza y dio un paso atrás, como si repeliera su proximidad. ¿Quién es él?, preguntó con voz fría y aguda como una espada. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Y cómo tuviste el coraje de volver a esa casa, mirarme a los ojos y fingir que no pasaba nada? Sara se llevó las manos a la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer, pero Jack no se conmovió. Fue un error, murmuró, tratando de encontrar alguna excusa que pudiera parecer plausible. Yo estaba confundida, sintiéndome atrapada. Estabas tan distante, siempre tan concentrado en el rancho, que no sabía cómo lidiar con todo. No me culpes, Sara, espetó Jack. Siempre he sido honesto contigo. Siempre he dado todo lo que tenía por esta familia, por ti. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Entregarte a otro hombre mientras me rompo la espalda para mantenerlo todo junto? Sus lágrimas continuaron fluyendo y Sara supo que no había justificación suficiente para arreglar lo que había hecho. Luego, con voz temblorosa, empezó a decir la verdad. Su nombre es Travis, nos conocimos en una fiesta en la ciudad. Él me hizo sentir viva otra vez, me hizo ver el mundo de una manera diferente. Sé que estaba equivocado, Jack, lo sé. Pero no quería hacerte daño, yo solo quería ser feliz. Jack sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y pensaste que tu felicidad estaba traicionando a la persona que siempre estuvo a tu lado? ¿Qué clase de felicidad es esa, Sara? ¿Una que destruye todo a su alrededor? ¿Y todavía crees que tienes derecho a hablar de ser feliz? La ira de Jack creció con cada palabra, pero una calma oscura lo invadió. Sabía que no tenía sentido continuar esa conversación en ese momento. Necesitaba alejarse, pensar, organizar su mente. Me voy de aquí, dijo finalmente, agarrando su abrigo. Y cuando regrese, espero que estés preparado para afrontar las consecuencias de todo esto. Y se fue, dejando a Sara sola en la habitación, llorando en silencio. En los días siguientes, el silencio se apoderó de la casa. Sara intentó hablar, pedir perdón, pero Jack se mostró inflexible. Su corazón, antes tan lleno de amor, era ahora una fortaleza impenetrable, protegida por un muro de ira y desesperación. Apenas intercambiaron palabras, viviendo como dos extraños en la misma casa. Y Jack, aunque sabía que necesitaba resolver todo, se sentía perdido, sin saber si la traición de Sara era un punto final o una coma en su historia. Hasta que llegó el golpe final. Un día, Sara estaba sentada en la oficina de su casa, revolviendo papeles, cuando Jack entró abruptamente. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si hubiera pasado cada minuto desde el enfrentamiento planeando su próximo movimiento. Quiero resolver esto pronto, dijo, arrojando un sobre la mesa.
¿Querías el divorcio? Ahora lo vas a conseguir. Sara tomó el sobre con manos temblorosas y sus ojos recorrieron las páginas que contenían los términos del divorcio. Sus ojos se abrieron cuando vio las condiciones: no tendría derecho a nada. No a la casa, no al dinero, no al rancho. Todos los bienes estaban protegidos a nombre de Jack y el contrato de divorcio dejaba claro que ella se marcharía con las manos vacías. Esto no es justo, gritó desesperada. Soy tu esposa. Tengo derechos. Jack se acercó a ella, sus ojos ardían con una intensidad que ella nunca había visto antes. ¿Derechos?, escupió las palabras, con una calma que rayaba en el desprecio. Renunciaste a tus derechos en el momento en que decidiste traicionarme. Ahora dejarás esta casa sin nada, exactamente como te mereces. Sara intentó discutir, intentó llorar, incluso intentó rogar por una segunda oportunidad, pero Jack se mantuvo firme. Tú tomaste tus decisiones, Sara, dijo, girándose para irse. Ahora acepta las consecuencias. Desesperada, sin saber qué hacer, Sara recurrió a Travis, el hombre por el que había arriesgado todo. Pero cuando lo encontró, fue claro y cruel. Nunca dije que quería algo serio, Sara, respondió con frialdad. Me divertí, sí, pero ¿realmente pensaste que dejaría todo por ti? Solo fuiste una distracción. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sara se quedó allí, sola y rechazada, dándose cuenta de que lo había perdido todo: su hogar, su matrimonio, su amante. Y ahora ya no quedaba nada, solo un futuro incierto y vacío. Intentó dar marcha atrás, intentó arreglar las cosas con Jack, pero él no estaba dispuesto a escuchar. Sigue con tu vida, dijo con voz dura. Busca el cambio que tanto deseabas. Simplemente no cuentes conmigo para ello. El secreto había quedado al descubierto, la verdad había sido revelada. Y al final, Sara se quedó exactamente como había planeado para Jack, sin nada. Pero la duda persistía: si habría alguna manera de empezar de nuevo o si el pasado sería una sombra que la seguiría para siempre. Después del enfrentamiento, la casa se convirtió en un lugar aún más tranquilo. Jack pasaba las noches despierto, paseando de un lado a otro por el porche, mirando el horizonte del rancho que tanto amaba, como si buscara allí respuestas al dolor que le carcomía el pecho. Sintió un profundo vacío, como si cada paso que daba sobre el piso de madera lo alejara más de todo lo que alguna vez creyó sólido. Sara estaba allí, pero no estaba allí. Los dos compartían el mismo espacio, pero eran como fantasmas, incapaces de verse realmente. Y así fue durante semanas: un silencio pesado y sofocante llenó todas las habitaciones, con miradas que evitaban la verdad y intentos frustrados de mantener cierta apariencia de normalidad. La ira que Jack sentía poco a poco estaba dando paso a algo diferente. Pensó en el pasado, en los años compartidos, en las promesas hechas y, sobre todo, en lo que quedaba de todo ello. Por mucho que el deseo de venganza lo consumiera en los primeros días, lo que más sentía ahora era el peso de la decepción. La traición había sido un duro golpe, un shock que le sacudió los huesos, pero ahora se encontraba ante una nueva pregunta: ¿qué hacer a partir de aquí? Sara, por otro lado, parecía un fantasma. Toda la confianza y la energía que alguna vez tuvo desaparecieron, reemplazadas por una apatía resignada. Pasaba sus días caminando por la casa como una sombra, evitando a Jack, evitando las miradas críticas que él le lanzaba. Su piel estaba pálida y sus palabras escasas. Lo que alguna vez fue una mujer fuerte y decidida ahora era solo una figura frágil, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. En el fondo, Sara sabía que había perdido a Jack. Sabía que no había vuelta atrás, que el abismo que se había formado entre ellos era demasiado grande para cruzarlo. Y, sin embargo, intentó desesperadamente encontrar un camino hacia el perdón. Por favor, Jack, decía algunas noches cuando él volvía a entrar después de pasar horas en el porche. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero, ¿no podemos simplemente intentarlo de nuevo? ¿No podemos al menos intentar recordar lo que alguna vez fuimos? Pero Jack permaneció en silencio. Cada disculpa, cada intento de acercarse, solo sirvió para reavivar el dolor, para recordarle cuánto había perdido. No podía imaginar una vida con ella después de todo lo sucedido, pero al mismo tiempo, no podía encontrar la fuerza para echarla para siempre.
Quizás fue su pasado lo que le impidió tomar una decisión definitiva, tal vez fue el miedo a aceptar finalmente que todo lo que habían construido juntos se había derrumbado irremediablemente. Y luego llegó el día en que llegaron los papeles del divorcio. Jack los dejó sobre la mesa de la cocina, con el sobre aún sin abrir, y se puso a trabajar. Sara encontró los documentos esa tarde cuando regresó a casa y, cuando los abrió, sintió que el peso de su realidad finalmente se desmoronaba de sus hombros. Las palabras, frías y formales, no solo confirmaron la separación, sino que la dejaron completamente vacía. Todo lo que alguna vez pensó que tendría, el rancho, el dinero, la seguridad de un hogar, se le estaba escapando de las manos. Estaba a punto de perderlo todo. En los días siguientes, Jack observó desde lejos cómo Sara afrontaba el problema. Parecía casi en trance, empacando sus cosas en silencio, colocando ropa y efectos personales en maletas y cajas. Por la noche la escuchó llorar suavemente en su habitación, tratando de ocultar su dolor, pero fue en vano. Jack no sabía qué sentir. Una parte de él quería que ella sufriera, quería que sintiera todo el dolor y la humillación que él había sentido. Pero había otra parte, una parte que odiaba, a la que todavía le importaba. Y esa parte lo dejó desgarrado, incapaz de sentirse verdaderamente reivindicado o satisfecho. Sara, por otra parte, estaba experimentando el dilema moral de su vida. Sabía que merecía pagar por lo que hizo, pero el peso de la realidad la llevó a la desesperación. Había puesto todas sus esperanzas en su amante, creyendo que él sería el nuevo comienzo que tanto deseaba, pero terminó sola, rechazada y a punto de perderlo todo. Y ahora, la única persona que podía salvarla era Jack, el hombre al que había traicionado y herido tan profundamente. Una noche, cuando Jack volvió a casa del campo, encontró a Sara sentada en el porche, mirando al vacío. Tenía una taza de café en la mano pero no parecía interesada en beberla. Se limitó a mirar al horizonte, como si buscara respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Cuando Jack se acercó, ella se volvió hacia él, con los ojos llorosos y la voz temblorosa. «Yo, quería agradecerte», dijo en voz baja. «Por dejarme quedarme aquí un poco más. Sé que no lo merezco, pero, gracias». Jack simplemente asintió. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que quería hacer, pero ahora todas se sentían vacías. ¿Qué más se podría decir que no estuviera ya implícito en el silencio entre ellos? Se sentó a su lado y los dos se quedaron allí, simplemente escuchando el sonido de los grillos y la brisa nocturna. Era la primera vez en semanas que estaban juntos sin que hubiera pelea, sin que hubiera acusaciones. Solo un silencio compartido, un momento suspendido en el tiempo. Fue Sara quien rompió el silencio. «Yo sé que las cosas nunca volverán a ser iguales», Jack comenzó, con la voz quebrada. «Y sé que no puedo esperar que me perdones. Pero, quería que supieras que me arrepiento de todo. Todo lo que hice, como deseché lo que teníamos. Sé que no sirve para nada. Hay una diferencia ahora, pero solo quería que lo supieras». Jack permaneció en silencio durante un largo rato. Sintió que sus palabras perforaban su corazón como pequeños cuchillos afilados, reabriendo heridas que estaba tratando desesperadamente de sanar. «No sé si algún día podré perdonarte, Sara», dijo finalmente, en voz baja y llena de tristeza. «Quiero, pero no sé si puedo». Y así permanecieron, uno al lado del otro, mirando el horizonte e imaginando futuros diferentes. Jack sabía que necesitaba seguir adelante, pero ¿cómo podría seguir adelante cuando una parte de su corazón todavía está atrapada en el pasado? Y Sara, al darse cuenta ahora de lo que había perdido, se preguntó si algún día podría encontrar la redención por los errores que había cometido. La despedida definitiva estaba cerca y ambos lo sabían. Pero en ese momento, sentados bajo el cielo estrellado, se permitieron por última vez compartir el silencio, el mismo silencio que alguna vez significó paz y ahora era un recordatorio constante de todo lo que había sido destruido. El final estaba cerca, pero el futuro aún era incierto, lleno de preguntas sin respuesta, lleno de caminos que podían seguir, juntos o por separado. Y lo que harían a partir de ahí era una decisión que solo el tiempo revelaría. Han pasado meses desde aquella última noche en el porche, y la casa que un día albergó a la pareja parecía cada vez más vacía. Jack y Sara vivían como dos almas que ya no se tocaban, compartiendo la misma casa, pero viviendo en mundos completamente diferentes.
Pero la tormenta final, la que acabaría de una vez por todas con todo lo que quedaba de su matrimonio, estaba a punto de llegar. La mañana en que Sara finalmente abandonó el rancho para siempre, hubo un silencio incómodo. Jack observó mientras ella llevaba el último de sus bolsos al auto. Había un nudo en la garganta, ganas de decir algo, de poner fin digno a todo, pero las palabras parecían atascadas, incapaces de salir. Sara, por su parte, evitó mirarlo directamente, como si el peso de lo que dejaba atrás fuera tan grande que no pudiera afrontarlo. ¿Estás seguro de que no quieres hablar?, preguntó en voz baja y llena de vacilación. Fue el último intento desesperado por abrir un diálogo, por intentar encontrar alguna manera de paliar lo que parecía una despedida definitiva e irreparable. Pero Jack se limitó a sacudir la cabeza lentamente, mirándola con una expresión vacía, casi fría. No hay nada más que decir, Sara. Buena suerte. Y esas fueron las últimas palabras que intercambiaron entre ellos. Sara subió al coche, puso en marcha el motor y, sin mirar atrás, se alejó. Jack se quedó en el porche, observando cómo su coche desaparecía por el camino de tierra, hasta convertirse en un punto distante. El peso de la soledad era abrumador, pero con él llegó una sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Libre para dejar atrás el dolor, las mentiras, la traición. En los días posteriores a la partida de Sara, Jack se sumergió en el rancho. El trabajo era su forma de distraerse, de reconectarse con la tierra y la vida que siempre había conocido. Redescubrió su amor por el lugar, por los caballos, por la sencillez de un día tras otro. Amigos y familiares comenzaron a aparecer para ayudarlo a lidiar con la separación, llevándole comidas, historias y sonrisas, como si fueran la red de apoyo que siempre necesitó pero que nunca pidió. El divorcio finalizó rápidamente y la noticia se difundió por toda la comunidad. Mientras muchos lamentaban el final de un matrimonio tan largo, otros parecían admirar la resiliencia de Jack y cómo había logrado recuperarse. Sara, sin embargo, se enfrentó a una realidad completamente diferente. Después de dejar el rancho, se mudó a la casa de un amigo en la gran ciudad, pero nada parecía funcionar. La soledad la acompañaba allá donde iba, las noches eran largas, llenas de pensamientos sobre las decisiones que tomó y cómo había destruido la vida que alguna vez consideró perfecta. Se acercó a Travis, pero él estaba completamente fuera de su alcance. Sin dinero ni perspectivas, Sara empezó a trabajar en trabajos temporales, tratando desesperadamente de ahorrar algo de dinero para empezar su vida desde cero. Cada día era una batalla, y cada batalla era un doloroso recordatorio de que sus decisiones la llevaron a perder todo lo que alguna vez valoró. Sin embargo, lo que no esperaba era que, en el fondo, Jack todavía tuviera algo para ella. Ya no era amor, no como antes, sino quizás una compasión que él mismo no entendía. Mientras seguía con su vida, sonriendo lentamente de nuevo, rodeado de amigos y trabajo, algo dentro de él se preguntaba si Sara había encontrado la paz. Y fue esta duda la que le hizo tomar una decisión que nadie hubiera imaginado. Una tarde de verano, cuando el sol estaba en su apogeo y el calor quemaba la tierra del rancho, Jack cogió el teléfono e hizo algo que no había planeado, llamó a Sara. Ella respondió vacilante, sin saber qué esperar. Hola, soy Jack, comenzó, con una calma que parecía casi surrealista. Yo solo, quería saber si estabas bien. El silencio al otro lado de la línea duró largos segundos, hasta que ella finalmente respondió, con la voz entrecortada. Estoy sobreviviendo, pero ¿por qué me llamas, Jack? Pensé que no querías volver a hablar conmigo nunca más. No lo sé, dijo con sinceridad. Tal vez, porque a pesar de todo, no quiero verte sufrir. No puedo perdonar lo que hiciste, Sara, pero tampoco quiero cargar con este enojo por el resto de mi vida. Supongo, te deseo paz. Para que, de alguna manera, puedas seguir adelante. Y para que yo también pueda. Fue la última conversación que tuvieron. Y de alguna manera, esa llamada les permitió a ambos encontrar la resolución que necesitaban. Jack siguió adelante con su vida, reconstruyó el rancho y volvió a conectarse con las cosas que amaba. Se permitió volver a sonreír, a vivir de nuevo. Sara, tras esa conversación, encontró una nueva forma de ver el mundo. Se dio cuenta de que, aunque no había redención por lo que hizo, sí existía la posibilidad de empezar de nuevo. Y este nuevo comienzo comenzó con un solo paso,
aceptar tus fracasos y aprender de ellos. En los años siguientes, Jack nunca volvió a saber de Sarah. Ella desapareció de su vida, como si hubiera decidido mudarse a un nuevo destino. Escuchó rumores de que ella se había mudado a otra ciudad y había comenzado un nuevo trabajo, pero nunca trató de confirmarlo. Para él, el pasado estaba donde pertenecía, detrás. Y así, su historia llegó a su fin. Un final que no trajo reconciliación, pero sí paz. Un final que demostró que algunas heridas nunca sanan del todo, pero pueden dejar de doler con el tiempo. Y tal vez eso sea lo que al final importa, encontrar una manera de avanzar, incluso cuando el camino que esperaba seguir se derrumba ante tus propios ojos. Entonces, ¿qué te pareció la historia? ¿Te gustó el final? Comparte tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerde, aquí no apoyamos las trampas de ninguna manera. Estas historias son una forma de mostrar cómo las traiciones destruyen vidas y dejan profundas cicatrices. Por eso, valora a quienes están a tu lado y vive siempre con respeto y lealtad. Hasta la próxima.